A ver, que tu hijo en un día que se enojó en la escuela haga una carta diciendo que ya no va a volver a hacer esa travesura y que después se va a suicidar. El tener a un hijo en un deporte hoy por hoy es a veces hasta por una necesidad. Me siento incómodo. No quiero comentar. ¿Está bien? Angie, pues tú fuiste atleta de alto rendimiento. ¿Qué hubiera sido algo que te hubiera gustado que tus papás hicieran para ti que no hicieron en tu proceso como atleta? Ay, híjole, es difícil porque la verdad es que siempre estuvieron ahí para mí, siempre me acompañaron. Desde el principio creo que me dieron la oportunidad de elegir qué es lo que yo quería y pues siempre estuvieron ahí, nunca fue como, al menos no tengo el recuerdo de que me dijeran un no, no vas o una negación. La verdad no podré decirte, o sea, creo que para mí hubiera sido exactamente igual. ¿Y tú qué crees, qué impacto crees que eso haya tenido en tu desempeño como atleta? Y también para que nos platiques un poquito de, pues, de tu trayectoria, de en qué deportes, qué deportes practicaste o en qué competencias estuviste, para que la gente te conozca un poco y también podamos ir entrando más a detalle. Um, ¿En qué influyó? Pues realmente yo creo que sentirte acompañado de tu familia, sentirte apoyado de tu familia es importante. Y más si te gusta y te apasiona y tus papás, tu familia te acompaña en esa pasión y en ese amor por lo que estás haciendo, pues se complementa, porque no vas en contra de la corriente, sino al final del día, si te tienes que parar a las 3 de la mañana a entrenar, están ahí y no estás tú peleando contra ellos que a lo mejor no te quisieran llevar, que lo conocí en algunas familias. Y realmente, pues fue este acompañamiento siempre como la base que me ayudó a formarme como atleta, la fortaleza que me dio. Y pues esto que me preguntas, ¿quién soy? Soy Angie Bravo, una atleta de alto rendimiento en natación. Llegué a Centroamericano y Camex, gané 2 primeros lugares, a lo mejor revuelvo las competencias porque eran algo similar, y quedé en tercer lugar en otra competencia y 2. Natación, mis pruebas, 400 combinado, 200 combinado, 200 pecho, 200 mariposa, pruebas de fondo o semifondo. Y pues bueno, después de ahí, cuando me retiro, continúo con el deporte y me paso a triatlón, donde yo decía, ya no quiero entrenar y pues me meto a incursionar en la parte de triatlón. Ahí quizá menos enfocada como un entrenamiento tal cual como lo fue la natación, pero muy complementada con lo que en ese momento empecé a hacer, que me empecé a incursionar en la parte del fitness y me ayudó mi base como atleta de alto rendimiento en la natación a incursionar en este nuevo deporte. Y pues a lo mejor no tan profesional por parte de mi papá era maratonista. Yo corría, me metía a maratones, me metía a medios maratones, a carreras de 15, de 10 kilómetros en mis tiempos de descanso, a veces de la natación o no tenía competencia, entonces yo me iba con él a correr y pues era padre esto que me preguntas del acompañamiento, era increíble poder hacer y compartir algo con mi papá en este caso. Claro, que te entienda. Que me Que entienda. no solamente sea Sí, como, sí, sí. ahí está mi hijo, sino que Sí, sepa lo que exacto. estás viviendo. Sí, exacto. Y bueno, rápidamente comparto algo de mi papá. Mi papá no siempre fue atleta. Mi papá era alcohólico anónimo. Y cuando entra a trabajar a una empresa de seguros, él ahí empieza, bueno, ya trae su proceso de Alcohólicos Anónimos y empieza su cambio a formar un equipo de fútbol y de ahí él en la aseguradora, en el club, empieza a armar también una carrera de la aseguradora. Él la organiza, él hace todo y pues bueno,
no podía faltar yo a estar ahí compitiendo. De hecho, me acuerdo que me decían que no, que yo estaba muy pequeña, que no podía porque íbamos a ir a estar en la calle y pues tenía que ir alguien conmigo, acompañándome, no sé qué. Al final me dejan y pues fue padrísimo, ¿no? O sea, algo que mi papá incursiona y pues en ese momento yo no valoraba esa transición que tuvo mi papá de un problema de adicción hacia una parte ya de una vida sana, una vida que permite pues darte salud. Claro. Sí, a lo mejor en ese momento tú pues no tenías el contexto, ¿no? Sí, A lo mejor la exacto. implicación, pero tú, o sea, me interesa mucho entender cómo tú crees que el deporte le transformó la vida desde esa perspectiva. Pues yo creo que muchísimo, muchísimo, porque cambió en él muchas cosas. Yo, ahora sí que mi papá tenía de no tomar lo que tenía mi edad. O sea, tal cual dejó de tomar cuando yo nací. No viví yo el proceso de la problemática. Mi mamá sí, y yo lo que te puedo contar en cuanto a la problemática es por lo que yo puedo escuchar de la familia. Sin embargo, me tocó un papá siempre que buscaba la mejora continua, que buscaba los desafíos, los retos, siempre soñador, siempre buscando, era su frase, aquí está el negocio. Llegaba a cualquier lado y en una papeleta se ponía a hacer planes de negocios y de soñar. Yo creo que el deporte influyó mucho, 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 porque el deporte es eso, desafiarte, saber que a veces puedes caer, pero saber sobre todo levantarte. Y yo creo que mi papá, pues lo que hizo en su vida profesional, porque ya grande estudió, ya grande tuvo una maestría, yo creo que eso le da la parte de saber primero salir de la adicción, pelear con eso, salir a flote, y yo creo que la parte del deporte se le sumó y pues hizo grandes cambios en su vida y en la vida de muchas personas, y no se digan en mi vida. Claro, y aprender a transmitir esos valores hacia tus hijos, ¿no? Y eso fue lo que al final logró que tú te convirtieras en la atleta que fuiste, ¿no? Sí, Y sí creo que es convertir la página y hacer una historia completamente nueva, sí, ¿no? Qué bonito. sí, gracias. Cuando yo empecé a incursionar en la natación, yo nadé siempre para Nelson Vargas. Para mí es el mejor equipo. Tan así que mi jornada en ese equipo. Creo fervientemente en los ideales de Nelson Vargas, pero sobre todo a mí me dejó muy marcada algo. Al estar nadando y de repente corriendo y acompañar a mi papá a sus entrenamientos, conocer al entrenador de mi papá me decía, ¿qué haces en la natación? Tú tienes todo el perfil para ser corredora y corres muy bien, pero pues a mí me llamó mucho la natación y me quedé ahí, y con el paso del tiempo, no recuerdo qué categoría era, pero yo creo que era como infantil B, 11, 12 años. Y un día en una reunión de todos los del equipo en ese tiempo de la acuática, íbamos creo que para un nacional, y dice Nelson, ojalá todos tuvieran el corazón y la pasión que tiene esta niña. Que véanla, está chiquita, flaquita, honestamente no tiene las facultades y la complexión para ser nadadora. Pero si todos ustedes que tienen ese cuerpo, la habilidad, la estatura, etcétera, bueno, no la habilidad, sino más bien las características de un nadador, tuvieran el corazón y la pasión con la que se entrega, ya no nada más en la competencia, sino desde los entrenamientos, otro mundo nos hablaría en la natación en México. Me acuerdo perfecto de esas palabras, que pude haber tomado lo malo, de decir, ay, me dijo que no soy capaz de nadar, ¿no? Entonces, y no, o sea, creo que me quedé con esas palabras y que sí, que hasta hoy por hoy a Angie Bravo la representa
O sea, cada cosa que hago hoy por hoy en mi trabajo, que me dedico al bienestar, entrego desde aquí lo que hago con la finalidad de dejar algo en alguien. En ese momento, sí, evidentemente para mí como atleta, o sea, a mí me jalaba el corazón, la pasión, o sea, no me fijaba ni me daba cuenta hasta ese momento de que yo competía con gente que eran más altas, con otras características, ¿no? Entonces, lo dijo inclusive antes de como una competencia medio amistosa, vinieron gente de China y de Estados Unidos. Entonces venía una china que, bueno, me sacó como 50 metros, pero yo dije, yo voy a estar ahí con ella al lado, lo más cerca que pueda, hasta el final, ¿no? Entonces, sabíamos que nos iba a sacar mucho, sin embargo, eso a mí no me achicó. Yo dije, voy a ir por todo y en mi alberca, o sea, competimos en mi alberca en donde yo entrenaba y bajé mi tiempo. Porque si me hubiera fijado, yo me acuerdo que estaba al lado de ella en el carril 4, creo que yo en el carril 3, y yo la volteaba a ver, y aparte corpulenta, fuertísima, entonces, pues era para temblar. No digo que no me ponía nerviosa, porque sí me ponía muy nerviosa, pero en mi cabeza era yo puedo, porque me paraba a entrenar a las 3 de la mañana, porque hacía tareas en la noche, me desvelaba, porque también iba acompañada de la escuela. Y, y no era nada más el deporte, sino era como un todo, ¿no? Era un equilibrio en la vida. Y eso me lo enseñó el deporte, eso me lo enseñó inclusive, pues también mi papá, que también me acompañaba en la parte escolar. Me puedo considerar muy ñoña, y creo que ñoña en todo sentido en la escuela y en la parte del deporte sí súper de regla, de by the book, todo. Entonces, creo que eso me ayudó a salir a flote en lo que yo incursioné. ¿Y tú sí crees que el talento es importante, pero la disciplina es más importante? Totalmente, totalmente. O sea, sí, por supuesto el talento te lleva al éxito y podrás tener todas las habilidades del mundo, pero si no existe la disciplina, el orden, la conciencia, eh, he seguido a varios, no sé si influencers, pero de repente por ahí algunas publicaciones en donde, pues, es un hecho, o sea, hay muchos atletas que ganan no por tener las mejores habilidades, sino por haber tenido la disciplina. Y es real, es real. Pero si lo sumas, si lo aprendes a sumar y lo aprendes a comprender, pues, digo, no por eso no hay muchísimos atletas como Michael Phelps, o sea, N deportistas que salen a flote, sí por sus capacidades, pero también por la disciplina. Y a ver, ahí, ¿qué opinan respecto a, o sea, pensando en los papás, ¿no? Que hay muchas veces que vemos, pues, niños muy talentosos, pero que no tienen ese soporte de los papás, por un lado en el apoyo emocional, pero también por otro lado en la parte de disciplina, porque al final los papás tienen que ser un poco de los dos, ¿no? Y es difícil tener como esa línea en donde tu hijo siente el soporte, siente el apoyo, pero también cuando le tengas que decir las verdades, cómo se las dices, ¿no? Pensando en que, pues, se están desarrollando, ¿no? Claro. Como lo dije hace rato, o sea, yo lo viví en carne propia, el apoyo. Creo que hasta ahora, ya que tengo un hijo, 9 años, con 2 deportes, con un gran sueño, él dice que quiere ir a las Olimpiadas en la natación y en la gimnasia. Entonces, sí creo que hay que acompañarlo en sus sueños hasta donde se pueda y ver la posibilidad de hasta dónde hacerlo, que él los cumpla, ¿no? Pero esta parte, hay veces papás que a lo mejor no han sido atletas y caemos en el error como papás de repente de
perdió, no hizo el tiempo hablando de la natación o no hizo la rutina perfecta. Entonces, en vez de acompañarlo en esa caída para que se levante, lo hundes más con un simple comentario de, es que, ¿qué te pasa? O comentarios que sí lo dices desde el coraje porque sabes todo lo que le ha costado, pero sobre todo si no estás acostumbrado tú a dar ese plus como deporte, porque ya no es como que lo llevo a las clases de extraescolares, ¿no? Donde es 1 hora de natación, 1 hora de clase de gimnasia, ¿no? Aquí ya es diario, 2 horas, ir a una competencia. Hablan de la natación cuando son pequeños, a veces son 30, 40 segundos que lo ves y a lo mejor va a 3 pruebas y son 3 días y una prueba cada día y comentarios que dices, ay, por 40 segundos venimos hasta acá. Y estar aquí sentados tantas horas para que le toque, pues sí es lo que dura la prueba de tu hijo, ¿no? Pero el hijo lo siente, lo percibe, entonces eso lo transmites. Entonces creo que hay que estar con las antenas bien paradas, que transmitimos a los hijos. Y pues invito a los papás que si no han hecho deporte para sí mismos, tengan un poquito de paciencia, se involucren en el deporte, lo conozcan un poco para que logren entender hacia dónde puede incursionar el camino de su hijo, porque no lo sabes. Que si a lo mejor tiene las habilidades, las capacidades o el amor y el corazón para hacer un deporte, y la ilusión de llegar a algo, que no seas tú con una palabra, con una frase que le cortes las alas, sino al contrario, siempre apoyar. Eso que dices me encanta. O sea, por un lado, qué importante a veces no tirar los sueños de las personas porque no le ves la madera. O sea, no porque no se le vea la madera a plena vista significa que no tiene la capacidad o el potencial. Y a lo mejor no va a las Olimpiadas, ¿no? A lo mejor sí resulta que ya cuando compites en niveles mucho más altos donde ya esas diferencias sí tienen un efecto importante, pero no importa porque lo que vas a aprender en el deporte nadie te lo va a enseñar. O sea, el hecho de vivir ese nivel competitivo, de la disciplina, de ser consistente, todo lo que aprendes por eso, ¿no? Claro, o sea, mira, lo que aprendes en el deporte o inclusive no deporte, en una actividad, puede ser músico, puede ser artista, pintor, no sé, pero tiene una disciplina. O sea, para poder llegar a ser el mejor pianista, tiene que haber una disciplina, igual con el pintor, el escultor. Digo, yo no lo viví, a mí me fui de la parte más física y demás, pero sí, definitivamente la disciplina que tú vives y que puedas contagiarte de esa palabra, no es nada más para el deporte o esa actividad, Sí, es para toda la vida. Se va la vida. Para toda tu vida se traslada, ¿no? Y lo puedes utilizar para toda tu vida, ¿no? Entonces, Emilio y yo, que somos papás de Luke Weiser, quizá sí, como papás, a lo mejor tenemos nuestras diferencias porque somos personas distintas, pero siempre tenemos en la cabeza el apoyarlo. O sea, esta parte que dice Luke de quiero ir a las Olimpiadas en los 2 deportes, la lógica te dice, no manches, no es posible. Realmente no es posible. Pero, pues, ¿quién le dijo a Phelps que era posible romper cuántas veces un récord? Si hubiera dicho es imposible, pues no, a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Sí, si todo fuera imposible, muchas cosas no se Muchas cosas se lograría, ¿no? Entonces, a lo mejor en tiempos distintos lo puede hacer. Pero hoy yo no soy, y Emilio tampoco somos quienes para cortarle las alas y los sueños. Creo que él poco a poco se va a ir dando cuenta y es hacerle conciencia de que también hay escuela, de que también hay familia, de que tiene que haber un equilibrio y poco a poco él lo va a encontrar. Siempre decimos, hay una disyuntiva en su cabeza
estamos trabajando en eso para que él, si llega el momento en donde tenga que decida por el amor y la pasión de lo que él quiera y lo que le gusta. Al menos es lo que yo creo y no me puedo meter en su decisión. A ver, yo tengo una pregunta para ti, Emi. Hemos hablado ya de la perspectiva de los papás que están ahí, ¿no? Que están presentes, que conocen el deporte, pero luego también tenemos algunos papás que parece que están intentando cumplir sus sueños a través de sus hijos, ¿no? Que a lo mejor también se puede volver muy intenso o están como ya, o sea, a lo mejor su hijo ni siquiera quiere estar en el deporte y solo porque el papá, no sé si has visto estos programas como de las niñas que participan en belleza y que los shows de reality, las mamás están más intensas que las niñas y están así de, oye, ¿y tú por qué te caminas así? ¿O por qué estás haciendo esto? Y las traen así y ya parece que ya no es un tema de los niños, ya es un tema de los papás. Entonces, ahí está como la otra cara de la moneda. ¿Qué opinas sobre eso? No conozco nada de eso. Nunca he tenido contacto con ese tipo de personas. Sí he visto los reality, igual. Se me hace que los papás quieren vivir la vida de sus hijos, pero mm, podríamos hablar, no sé. ¿No? Estoy desconectado, ¿No te gustó? la verdad. Estoy desconectado. Porque mira, sí, porque, por ejemplo, eso que tú dices es lo que ella hace con el look. Para mí. Exactamente. Justo eso. Entonces me lo pones porque yo entiendo que ella es súper así, pero ella es súper intensa. Entonces con Luke está, entonces Luke, a ver, si contáramos que, y eso estaría bueno decirlo, o sea, Luke a los 6 años tenía un problema psicológico en donde pensaba que si no ganaba, no lo queríamos. ¿Y por qué no pensaba eso? Porque era tan intenso de que ven, vamos, y eso a los 6 años, en donde, bueno, qué bueno que lo atendimos, pero cuando se dio cuenta mejoró. Pero eso es una marca de que hay una ligera ¿no? O sea, entonces creo que mi parte como papá, y que estaría bueno a lo mejor si se está grabando, es que si hay un papá muy intenso, ¿no? Pues debe de haber un papá que no sea tan intenso para ponerle equilibrio a la balanza. Porque, por ejemplo, Luke, él sabe que yo no soy capaz de estar con él en la alberca o llevarlo a una competencia y ser responsable y tenerlo ahí porque tú no sabes nada. Entonces yo ya estoy descalificado. Yo nada más llego y tengo que estar sentado aplaudiendo. Lo cual, ¿no? Entonces genera una dinámica en donde Luke me trata como su hermano, no como su papá. Porque la que lo cuida, la que lo salva, la que le dice cómo se hacen las cosas, es ella. Y cada vez que yo me lo llevo a mi casa, o pasa eso, o me lo llevo a una competencia que obvio no va a pasar, nunca va a pasar, ¿no? Yo no tengo la capacidad de poder llevarlo y llevarlo a tiempo a su hit y llevarlo a tiempo a esa parte, porque yo no sé, porque no es mi tema. Y por un lado, pues podría sí tener razón, pero si un día hubiera la capacidad de que Angie no pudiera ir por cualquier cosa, yo tengo la capacidad perfectamente de llevarlo a una competencia, porque también soy atleta, pero yo soy un atleta diferente, ¿no? Yo soy un atleta tardío que empezó a competir desde los 25 años, también fui campeón nacional, nunca me acompañaron mis papás, jamás hubo, pero si quieren que contemos una historia triste también, el día que mi mamá murió de cáncer, yo tenía un campeonato nacional en la Ciudad de México. Y entonces mi mamá me dijo una noche antes que me fuera a competir y que no dejara de ir por su condición. Entonces yo dije que sí, en la mañana me levanté, me fui a la competencia y cuando estaba llegando fue cuando me avisaron que había muerto. Entonces, bueno, ya no competí, me regresé, ¿no? Pero hice lo que un poco mi mamá me dijo. Pero lo que creo que es el mensaje importante es que por más que tú quieras apoyar a tu hijo, tienes que dejarlo ser como él quiera. Y creo que esa es la diferencia entre ser un papá muy intenso, que a lo mejor piensa que las cosas las está haciendo bien, pero si tú te fueras a fondo, te vas a dar cuenta que lo están presionando demasiado. Y que a lo mejor eso puede llegar a pasar, que cuando tenga 16 años, decida abandonar el deporte. Porque todo depende, ¿no? O sea, pero también creo que hay de todo, entonces hay que, creo que, tener una balanza. Yo creo que la vida también es circunstancial, o sea, hay momentos en los que necesitas ser
más intenso, hay momentos en los que no tienes que ser tan intenso, hay momentos que van a necesitar que estés más ahí para ellos, van a haber momentos que los tienes que dejar ser un poco más. Entonces también es no tener una mentalidad fija de, oye, tiene que ser de esta manera y mi estilo tiene que ser así siempre. Y es no, o sea, yo me tengo que ir adaptando también a lo que yo voy viendo y voy experimentando con mi hijo, con mi amigo, con mi pareja. Por eso creo que mira, creo que aquí es bien importante que entiendan que cuando tú tienes un hijo atleta, depende del papá que seas, porque todos los papás amamos a los hijos. Entonces, podríamos decir que los hijos de atletas tienen mayor probabilidad de ser campeones de los hijos no atletas. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no. Pero sí tenemos que, tienen los papás atletas y entonces los papás atletas están acostumbrados a pararse a las 4 de la mañana, están acostumbrados a ir a todos, están acostumbrados a todo eso. Y los que no tienen papá atletas, que no los apoyaron y que no sé, pero los apoyaron en otras cosas. A mí mis papás siempre me apoyaron en todo, pero por su forma de trabajar y por su profesión, era casi imposible que me hubieran podido llevar. Y eso yo lo entendí y nunca estuve enojado. Ahora, algo que pasa ahorita es que creo que es bien importante y más, y más ahora, con cómo vemos a los niños que están con las redes sociales y los juegos y todo ese tipo de cosas. Luke tiene la necesidad de salir de la vida rutinaria o de sus presiones agarrando el celular. Por eso cuando sale de la escuela o sale del HIIT, lo primero que quiere es el celular. ¿Por qué? Porque quiere distraerse, porque está súper presionado. Porque aunque sus coaches la presionan, también su familia lo presiona. Porque hay que ser muy fino en saber, ya, vete para allá, ya viene tu HIIT, pon atención, ahora sí, vamos a hacer esto. O sea, sí lo entiendo. Y va haciendo, pero al final, y eso lo estamos, bueno, y eso creo que es muy importante, que los dos papás también tomen terapia. Porque hay muchísimas cosas que nos pasan a nosotros, que nos afectaron de chiquito, y cosas buenas y malas, que si nosotros no nos atendemos, y más ahora, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo y se me hace muy importante de que los niños atletas vayan al psicólogo. Puede ser un psicólogo deportivo o un psicólogo normal, pero cuando tú platicas con el psicólogo y te dice lo que ve en tu hijo, a ver, que tu hijo en un día que se enojó en la escuela haga una carta diciendo que ya no va a volver a hacer esa travesura y que después se va a suicidar a los 7 años. Es muy fuerte. Y que te llamen a la escuela y que te digan, oye, tu hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué puso? Y me voy a suicidar. Un niño de 7 años. Y luego le preguntas a Luke, oye, chaparro, ¿qué pasó? ¿Por qué pusiste eso? Ay, porque estaba enojado, pero era una broma. Pero entre broma, broma, las cosas se asoman. Entonces tuvo un proceso con un psicólogo que a lo mejor no es el psicólogo preferido de ella, porque así busca, a lo mejor luego tendrá otros, pero es muy importante entender que nosotros permeamos todas esas energías a los hijos. Entonces, creo que cuando tu hijo va a ser atleta, y tú lo dijiste algo bien importante, cuando tu hijo va a hacer algo de alto rendimiento, sea atleta, músico, bailarín, jugador de fútbol americano, lo que sea, lo tienes que acompañar de una manera en donde tú tienes que medirte y entender que él tiene que tomar sus propias decisiones. Porque él tiene que saber comer, él tiene que saber secarse, él tiene que saber descansar. Pero si viéramos el trabajo de los papás muy intensos, o sea, verdaderamente hay una compañía atrás. O sea, se sienta Luke y entonces hay alguien que le pone el agua, hay alguien que le pone la comida, hay alguien que le pone los gogles. O sea, él es como ¿no? Es como si fuera un atleta ya profesional, ya tiene todo el equipo. Entonces creo que ahí él todavía, porque está chiquito, en mi punto de vista, tiene que todavía disfrutar, entender eso. Por ejemplo, él va a ir a todas las competencias de natación del año. Está padre, pero ¿quién lo decidió? ¿Él o sus papás? Entonces creo que es muy importante. Bueno, ¿tú que, qué opinas, Angie?
Mira, me preguntaste de la compañía, de si siempre me acompañaron mis papás. Y me voy un poquito atrás. Sí, yo siempre tuve el apoyo de ambos. Me escucharon decir mucho de mi papá, porque pues era con el que más quizá en su momento compaginaba. Sin embargo, quien estaba ahí nos llevaba a las competencias, a los entrenamientos, era mi mamá. Quien estaba ahí con la comida lista para comer después de la escuela y llevarnos al entrenamiento, porque no había como demasiado tiempo, la logística no daba para regresar a casa y luego al entrenamiento, etcétera. Siempre fue mi mamá. Si las competencias eran de jueves a domingo, pues la que iba desde el inicio era mi mamá. Mi papá llegaba hasta el sábado y domingo. Pero yo entendía que era por su trabajo, que creo que yo, en lo personal, lo veo así con Emilio, porque pues, hay alguien que tiene que atender el negocio, pero si hay la posibilidad, yo le digo, vamos, desde el jueves vamos. Siempre está como que sí, a lo mejor oye, llega, porque pues, creo que para Luke es importante, pero si no se puede, no se puede. Y se le acompaña de la manera en que se pueda en la logística, ¿no? Entonces yo dije hace rato también, somos personas diferentes y ahí va a haber una discrepancia porque tuvimos vidas deportivas distintas. Entonces, al ser personas diferentes, papás de un niño, evidentemente vamos a pensar distinto. Es como, los dos somos atletas, fuimos atletas de alto rendimiento, él en downhill, en un deporte totalmente diferente al mío. Y en uno de los deportes que elige estar mi hijo, ahí difiero de Emilio que no es una elección de Luke, yo creo que sí. Inclusive yo he hablado con él y le he dicho, el día que no quieras nadar o gimnasia, o sea, dilo, pero ¿cuál va a ser tu rumbo? ¿No? Creo que es también parte de nuestra tarea como papás, incursionarlo hacia algo. ¿Sí? Entonces, yo tuve una competencia hace 15 días, salió, creo yo, feliz por lo que logró. Y yo vi a Emilio el día que estuvo presente, involucrado a su manera. Él lucha con eso, pero yo vuelvo a insistir. Si yo me voy a una competencia de Luke en la bicicleta, donde Emilio es el que sabe de la bicicleta y sabe ajustarla y no sé qué, no sé si él se acuerde, pero fuimos a una competencia de bicicletas de equilibrio no muy lejos de aquí en la Nápoles, en donde él el que estaba metidísimo, que el casco, que esto, que aquello, que no puedes ir sin guantes y whatever, y que le ajustó la bici, yo ni idea. Pero no es sentirme desplazada, pues eso es su medio. Entonces, pues si hoy por hoy me voy con ellos a una competencia de downhill o no sé qué pueda hacer mi hijo hoy por hoy con la bicicleta, ahí se nota que no conozco el tema. Evidentemente el más apasionado y el más de conocimiento pues va a ser Emilio, pero va a estar ahí apoyándolo. En mi caso, pues si estoy en el medio de natación, donde yo lo estoy viendo y conozco de cada brazada, de cada estilo, de las pruebas, de esto y aquello, pues sí me siento con la tarea de acompañarlo ahí. Soy muy pasional, muy entregada y muy intensa porque me gusta ese deporte, porque me aflora, ¿no? Entonces, sí, yo misma lo he dicho, yo creo que he de parecer loca ahí en las gradas gritando y no sé qué, pero si tú me ves en la gimnasia, yo estoy así y pues ni sé yo, pero ¿por qué sé? Si lo hizo bien bonito mi hijo, ¿no? O sea, pero yo no soy gimnasta. Claro. Bueno, mira, yo creo que aquí lo más importante, y es lo que la gente nos está escuchando, es que están escuchando de viva voz que cuando dos papás tienen un hijo atleta y uno es de una manera y otro es de otra manera, va a haber conflicto. Y está bien.
es importante, el conflicto, porque el conflicto es, uno piensa de una forma, otro piensa de otra, pero lo más importante no es el conflicto que ella y yo tenemos, sino lo más importante es el chaparro. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de transformar ese conflicto en algo positivo, en donde si tú no estás de acuerdo, tener la posibilidad de en un momento dado resolverlo por otro lado, pero no quitar del foco lo que está pasando con el chaparro. Porque también creo que si los papás se llegan a molestar enfrente del chiquito, pues entonces ahí es donde hay una fractura. También. Que eso también yo lo he aprendido, ¿no? Entonces realmente Angie y yo casi nunca nos peleamos enfrente. Cuando nos llegamos a pelear, han pasado algo que no debe de pasar también, papás, es que nunca hables mal de la mamá o nunca hables mal del papá. Yo jamás hablo mal de Angie, jamás le voy a decir a Luke, tu mamá, como muchos papás, mis papás lo hicieron, no sé si tus papás también, es común, pero no debes decir eso, porque ese es un respeto. A veces, por enojo, dicen, no, es que tu papá no me entiende. Ese tipo de cositas está mal. Entonces creo que es muy importante, sí, a lo mejor no estar de acuerdo, buscar una sinergia, buscar algo en donde se empaten, porque hay cosas que se empatan. Pero lo más importante es que el chaparro, si él quiere ser atleta profesional, tienen los papás que lo van a llevar hasta la última. Yo también creo, digo, yo me llevo otra reflexión de escucharlos a los dos. Yo me llevo más también, bueno, no más, simplemente me llevo, o sea, se ve muy claro el impacto que los papás tienen en los hijos. Y es lo que los papás tienen que entender. Que todo lo que ellos dicen, cómo interactúan, todo eso se va a ver reflejado. Entonces, es muy importante que tomen conciencia de eso los papás y que sepan que es más importante inclusive de lo que ellos a lo mejor piensan o perciben. No solamente es ir, es cómo vas a ir, no solamente es apoyar, cómo vas a apoyar, cómo te vas a involucrar, porque todo eso va a estar afectando el proceso de tu hijo, ¿no? Exacto. Y creo que algo importante es que hoy existen herramientas, ¿no?, que los papás pueden adquirir, como una terapia, como, acompañamientos, ¿no?, en donde hoy por hoy, y creo que eso lo estamos viendo, y como un poquito para ir cerrando, a ver, lo más importante es que tú puedes ser de alguna forma, papá o mamá de otra forma, pero creo que ya no estamos en los 90s, en donde quiero aprender esto, pues aviéntate, mijo. Sí, No, ya hay mucha nadie te información, enseñaba ya hay nada. coaches especializados. Entonces, por eso dicen que la todo generación tipo. de los 80, 90 aprendíamos a guamazos. Pues así fue. Pero llego yo hoy a la bicicleta y antes de treparte hay 27 maestros abajo dando clase, que en mi época no había ni un maestro, ¿no? Entonces, si hoy tenemos un hijo de 9 años en una generación diferente, en donde tiene muchas cosas y nosotros también, entonces creo que lo más importante es, primero, entender el problema, primero, abrir una buena comunicación, segundo, si hay confrontación, no hacerlo enfrente del chaparro, preferiblemente que no haya confrontación, pero que sí busquen ayuda. Hay psicólogos deportivos ya profesionales que no nada más van a ayudar al atleta, sino también entrenan a los papás. Aquí todos estamos. Luke está entrenando en la natación y nosotros estamos entrenando cómo ser los mejores papás para llevarlo a las Olimpiadas, Sí. si él quiere. No, y aparte, o sea, yo algo que veo, bueno, que vemos en México, o sea, el tema del deporte está muy fuerte en México, hablando de que muy pocas personas en México hacen deporte. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos culturalmente qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué vemos a tantos niños jugando fútbol y tan poquitos logran realmente convertirse en buenos futbolistas, ¿no? ¿Qué está pasando en el acompañamiento de los papás de por qué están en natación y luego sueltan el deporte el resto de su vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos entendiendo en cómo el deporte puede transformar vidas, puede potenciar a las personas, puede realmente lograr que tu hijo viva una vida diferente, una vida mejor, con otros principios, con otros valores, con otros preceptos? Entonces, no perder de vista y no tergiversarlo, ¿no? Justo es algo de lo que iba a comentar. Desde el desconocimiento de deporte como papás no atletas o no deportivos, no activos físicamente, el tener a un hijo en un deporte hoy por hoy es a veces hasta por una necesidad, y me atrevo a decirlo, de sacarlo de los dispositivos. No, pues prefiero que se vaya a la clase de lo que sea, en vez de estar con los dispositivos. Pero cuando empieza a surgir
y avanzar. Y aunque no lo conozcas, o sea, existe de dos. Estoy ahí, voy conociendo, seguro la vamos a regar y seguro aunque seamos atletas, la vamos a regar en algún momento, ¿no? Desde cómo decimos, cómo expresamos, de Somos forma, humanos, o sea, sí. los papás no son Ajá, dioses. entonces aquí creo que parte del deporte es enseñarte, papá, y enseñarle a los futuros atletas que no todo es éxito, que a veces vas a ganar y a veces vas a perder, pero que cuando pierdes, ¿qué es qué puedes sacar de ahí para la siguiente? Es, ok, hoy no fue mi mejor día, pero ¿qué puedo rescatar de ahí para que cuando vuelva a suceder sea mejor? ¿Sí? No, los fracasos o los malos tiempos, hay que sacar lo mejor de eso para entonces seguir avanzando. Entonces, me puedo caer, pero ¿qué tan dispuesta familia, papás, están para apoyarlo al atleta, para volverse a levantar y continuar? Entonces, como dice Emilio, estamos en un aprendizaje. El niño deportista que se está activando físicamente, que se puede convertir en un atleta, es acompañarlo, pero hasta en las caídas. Bueno, obvio que va a pasar eso porque el Sí, deporte se trata es de así. caer y de Y ganar hay y que de perder. enseñarle eso, que no siempre es ganar. Claro. Y hay papás que no entienden eso también, o sea, porque si tú no eres un papá atleta que en el deporte, como hemos dicho, te afrontas a la frustración y al fracaso todo el tiempo, y si tú has vivido una vida pues en la que has sido pues bastante gradual, realmente no has tenido muchos fracasos, pues no estás acostumbrado a eso. Entonces, ¿por qué mi hijo, si le echa tantas ganas, no está en el primer lugar? Pues es que implica muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí y para no, bueno, un poquito para cerrar la parte esta, es que primero el clásico de que cualquier niño que quiere ser deportista, cuando empieza su carrera a ascender, el papá le dice, de ahí no vas a ganar dinero, no tienes ningún futuro, se te va a acabar muy rápido y vas a terminar. Ese es el error número uno, ¿no? O sea, ahí no le puedes cortar las alas a alguien que te está diciendo que quiere hacer algo. Si quieres ser malabarista, pues vas y te metas a la mejor escuela de malabarismo, ¿no? O sea, es una tontería y papás de verdad no piensen eso porque si quieres que tu hijo termine como un auxiliar contable, ¿no? Triste y porque a lo mejor No iba a hacer todos otra los cosa, auxiliares contables ¿no? son No es cierto, tristes, no, Emilio. no. Si quiere algún puesto de trabajo, ¿no? Pero algo bien importante es eso, ¿no? Pero también creo que todos los papás tienen que autoevaluarse y tomar procesos que le ayuden a entender su intensidad y poder canalizar mucho mejor toda esa energía. Completamente. Oigan, pues gracias. La verdad es que yo que los conozco, les puedo decir que estoy pues orgulloso de ustedes, porque no hay papás que se tomen el tiempo para hacer este nivel de conciencia de lo que está pasando sobre ellos mismos. Entonces, como dicen, los papás no van a tener aciertos en todo lo que hacen. Siempre van a haber algunas cosas que pues, los papás no acertaron y que tuvieron equivocaciones, pero están ahí, ¿no? Y están intentando mejorar con el objetivo, como bien dicen, de lograr que él encuentre la mejor versión de él en el deporte y en la vida. Y ese tiene que ser el enfoque, ¿no? Entonces, muy padre. Gracias. Gracias. Adiós, Leapers.